Hola, ¿qué tal? Bienvenidos todos sean a nuestro podcast Ellas Opinan. Este es un espacio en el que damos voz a las mujeres sobre las problemáticas a las que se enfrentan en nuestra sociedad. En la emisión de hoy vamos a platicar acerca del uso de las redes sociales para la acción colectiva en grupos de mujeres en América Latina. Este es un tema que ha cobrado fuerza en los últimos años y que ha brincado a espacios noticiosos en los que se ha polemizado mucho, sobre todo por las formas en que las mujeres han expresado sus inconformidades. Detrás de estos grandes movimientos hay toda una lucha que se ha acelerado gracias a las tecnologías de la información y sobre eso precisamente queremos profundizar en este espacio. Abordaremos esta discusión desde la manera en que las mujeres comparten experiencias de otros grupos de mujeres sobre cómo resuelven problemas locales y que se dan a conocer por medios alternos para así generar un efecto dominó y conectar experiencias comunes para trascender fronteras. Para discutir sobre este tema tenemos a una invitada especial, así que los invitamos a que disfruten este podcast. Esta tarde se encuentra con nosotros la doctora Carmen Díaz Alba, experta en equidad y género y conflictos armados, movimientos sociales y acción colectiva y estudios regionales en América Latina. Doctora, bienvenida. ¿Te podemos llamar Carmen? Por favor, sí, me encantaría. Muchas Bien. gracias, Manuel, y muchas gracias a todo el equipo por la invitación a este diálogo. Muchas gracias, Carmen, por aceptar esta invitación. Seguramente va a ser muy enriquecedora para toda nuestra audiencia. Vamos a empezar, si te parece, platicando un poquito de ti. ¿Quién es Carmen Díaz? Bueno, yo soy académica del ITESO, trabajo en el Departamento de Formación Humana. Pues bueno, como hablabas ya al inicio, mis temas de investigación se enfocan en la acción colectiva de las mujeres, en el movimiento feminista. Pues es algo que he estado investigando desde que trabajaba en la maestría y después el doctorado. Ambos tuvieron que ver con investigar movimientos de mujeres en América Latina principalmente. Y pues otra parte también de lo mucho que me toca hacer en este apartado es la docencia, ¿no? Entonces trabajo temas de formación en género y bueno, esa digamos como la faceta más académica. Y al mismo tiempo, pues colaboro en distintas organizaciones, en colectivos. Estoy en un colectivo que se llama Femibici. Somos mujeres ciclistas en la ciudad de Guadalajara que estamos intentando pues también traer al debate la perspectiva de género en la movilidad sustentable. Muy interesante, Carmen, toda tu área de experiencia. Seguramente pues vamos a poder profundizar en algunos aspectos claves, sobre todo en los temas de activismo. Carmen, en este contexto, ciertamente tenemos una línea que divide pues el activismo de lucha de mujeres, de grupos de mujeres específicamente, pero también del feminismo concretamente. La pregunta sería, Carmen, ¿cuándo hablamos de grupos de mujeres y cuándo ya estamos hablando de feminismo? Bueno, me parece que es una pregunta muy interesante porque no todos los movimientos en donde participamos las mujeres específicamente se reivindican como feministas, ¿no? Pero lo que sí ha pasado es que muchas veces cuando las mujeres forman parte de la organización colectiva, pues se van dando cuenta de algunas contradicciones que a veces suceden al interior mismo de los movimientos sociales, ¿no? Entonces, ahí a la hora de estar organizadas en los sindicatos, en los grupos comunitarios, pues se van dando cuenta también de algunas situaciones en donde no hay tanta congruencia entre el discurso de igualdad, de justicia, con pues lo que está pasando en la práctica, con las vocerías, con todo esto, y entonces van tomando conciencia de que pues a lo mejor sí valdría la pena explorar y discutir con otras mujeres cómo se están sintiendo, ¿no? Entonces, muchas veces lo que sucede es que entran, por ejemplo, al movimiento campesino o al movimiento estudiantil y en ese transcurso se van juntando con otras mujeres y se van reconociendo en el movimiento feminista.
Nosotros tuvimos la experiencia de hacer una investigación precisamente sobre grupos de mujeres, sobre activismo, y nos encontramos con que la mayoría de la literatura y de los trabajos de investigación que se han hecho están muy ligados al feminismo. Desconocemos a qué se debe esto, pero en las diversas bases de datos que exploramos, estos fueron los principales hallazgos que encontramos. En este caso, Carmen, ¿cuál es tu relación con la investigación del activismo en los grupos de mujeres? Bueno, yo, como les decía, no solamente investigo junto con grupos de mujeres, sino también desde una perspectiva feminista, ¿no? O sea, yo me identifico y me he construido a partir del feminismo, y eso atraviesa mi docencia, atraviesa mi investigación y atraviesa pues también mi activismo, ¿no? Mis apuestas políticas, ¿no? Entonces, en términos de qué implica como hacer investigación en el activismo con grupos de mujeres, pues tiene que ver con cuáles son las historias que me interesan contar, cuáles son las historias que me interesa investigar, cuáles son las problemáticas que me interesa mirar y desde dónde. Carmen, ¿y cuáles son las vías académicas de expresión que tienen los grupos de mujeres y las investigadoras? Híjole, yo creo que en eso estamos en deuda, ¿no? Porque de repente dentro de la academia, sobre todo la academia más dominante la más generalizada, los tiempos, yo siempre digo, los tiempos de la academia y los tiempos del activismo y de los grupos de mujeres son muy distintos, ¿no? Entonces, por ejemplo, una investigación puede tardar muchísimo tiempo, y luego para que se publique y que para que esos resultados estén disponibles al público amplio y específicamente a los grupos con los que trabajaste, pues puede pasar muchísimo tiempo, ¿no? Y a veces ya ni siquiera es un tema que les interese dialogar o discutir. Entonces, yo creo que sí necesitamos desde las academias, desde la academia, pensar en cómo hacemos esta devolución al enorme aporte que nos hacen estos grupos con los que trabajamos, porque finalmente, pues, si escribimos sobre esto es porque están haciendo ellas algo al respecto y están produciendo conocimiento, y nosotros lo que estamos haciendo es, pues, sistematizarlo, analizarlo, contrastarlo con otros elementos, ¿no? Pero la materia prima, pues por supuesto, viene también mucho a partir de las experiencias de estas compañeras, y que de repente, pues nos queda a veces corto las formas en las que podemos devolver, reinterpretar estas reflexiones, ¿no? Quienes estamos en la academia, pues tenemos una enorme ventaja, que es que tenemos tiempo y recursos para hacer investigación, pero con eso me parece que también tendría que venir enorme responsabilidad para poner al servicio de las comunidades esta investigación que estamos haciendo, ¿no? Correcto, Carmen. Y hablando precisamente de herramientas, pero llevándolo al plano del activismo como tal, y poniéndolo en el contexto pues, de nuestra sociedad contemporánea, ¿cómo es que utilizan las redes sociales o las herramientas digitales las activistas? Bueno, yo creo que eso también es una respuesta que puede tener muchas vías, ¿no? Es una respuesta muy, muy compleja, porque otra vez, dentro del feminismo no se utiliza de la misma manera las redes sociales, o dentro del activismo de las mujeres no se utiliza las redes sociales o la comunicación digital de la misma manera. Me parece que en este momento, por ejemplo, quienes han estado llevando la voz cantante son las mujeres jóvenes de medios urbanos, al menos en América Latina, y que tienen mucha facilidad para utilizar herramientas como Twitter, como Facebook, que son, digamos, se sienten muy cómodas con el mundo del Internet, pero que no necesariamente eso resume todo lo que hay alrededor del activismo de las mujeres. Y estoy pensando, por ejemplo, en procesos
más comunitarios de mujeres campesinas que están organizadas, o estoy pensando en mujeres indígenas que también tienen procesos de organización muy importante que no están, digamos, no los vemos en el ciberespacio necesariamente, o no están haciendo tanto ruido, o no son tendencia, o no tienen este hashtag, ¿no? Que también es muy importante, pero que me parece que es importante que veamos como ese abanico más amplio de lo que está pasando, porque si bien estos grupos, por ejemplo, que me parecen súper valiosos, no quiero decir que no lo sean, pero Ni Una Menos o la Marea Verde, claro que tienen una movilización importante en las calles y tienen una presencia muy importante en las redes, pero lo que quiero decir es que no se termina ahí la agenda del feminismo o la agenda de los grupos de mujeres, ¿no? Y estoy pensando, por ejemplo, en la lucha de las mujeres trabajadoras del hogar por el reconocimiento de sus derechos laborales, ¿no? ¿Cómo le hacemos para que estas compañeras, con todo lo complicado que tienen para poder organizarse colectivamente, pues también pongamos condiciones para que sus voces también sean escuchadas en el espacio virtual, ¿no? Y sobre todo ahora en el contexto de la pandemia, en donde ha sido tan complicado volver a estar en las calles, volver a estar en las plazas, y que se ha vuelto pues una herramienta fundamental el poder comunicar y el poder organizarnos a través de el mundo virtual, ¿no? Sí, así es, Carmen. Sin duda la pandemia pues es un hito, es un parteaguas, no nada más en estos temas que maneja, sino, bueno, puso a prueba prácticamente a todas las instituciones, a las familias, a los amigos, etcétera, en aspectos específicos de comunicación y de visibilización de este tipo de situaciones. Y hablabas algo importante sobre cómo hacer que las voces sean escuchadas en el espacio virtual. Entendemos que deben existir redes de cooperación entre estos grandes grupos que sí son muy visibles, pero existirán también este tipo de redes en otros grupos de mujeres, aunque no se visibilicen tanto. Sí, yo creo que hay muchos procesos que no vemos, digamos, o que a lo mejor cuesta un poquito más de trabajo mapear, pero por supuesto hay muchísima organización dentro y fuera de las redes sociales, y luego hay también colectivos que específicamente se están dedicando a tallerear y a dar herramientas para que las mujeres que no tienen tanto expertise en esto puedan comunicar también a través del uso de las redes sociales, ¿no? Entonces tenemos ejemplos de colectivas que trabajan mucho en temas digitales. Por ejemplo, estoy pensando en luchadoras, y que van a estar, por un lado, formando en comunicación digital a otras organizaciones de mujeres, pero también contando la historia de estas compañeras a través de sus portales, a través de entrevistas muy cercanas, y que de alguna manera, pues eso, están contribuyendo a ver el abanico más amplio de lo que está pasando dentro y fuera del Internet, ¿no? Correcto, Carmen. Este sería específicamente, me refiero a la comunicación digital, a la alfabetización y todos estos esfuerzos que se están haciendo para reducir la brecha digital. ¿Sería uno de los retos más importantes para las mujeres activistas, o vienen más, y cómo pueden precisamente aprovechar la tecnología para validar su voz? Bueno, yo creo que sí, efectivamente, uno de los retos tiene que ver con sentirnos cómodas con el uso de estas herramientas, ¿no? Pero también hay otras cuestiones sistémicas, ¿no? Es decir, quienes tienen acceso a un Internet de buena calidad que les permita estar conectadas en una reunión de Zoom, qué sé yo, ¿no? Porque estamos hablando de que también pues hay mujeres que están organizadas en lugares en donde la conexión de Internet, por ejemplo, es muy complicada, ¿no? Y qué implica en términos de tener una computadora que te permita, por ejemplo, estar conectada así, o te vas a conectar a través de tu celular, y que, por ejemplo, también tengas digamos, ahora que estamos todo mundo
quienes tenemos esa posibilidad haciendo teletrabajo o trabajando desde nuestras casas, pues organizarte desde tu casa no es necesariamente lo mismo, porque hay muchas cosas alrededor de tu casa en donde generalmente las mujeres también tienen pues unas tareas muy desiguales, ¿no? En el cuidado de la casa, en el cuidado de los niños y niñas. Entonces, pues sí era complicado, por ejemplo, ir a una reunión de organización, pues es muy complicado en este momento en donde los niños no están en la escuela, en donde en el mismo espacio está toda la familia trabajando, pues tener estas posibilidades de conexión. Eso en términos de las dificultades, pero también me parece, y ha habido varias experiencias ya que he conocido, que también abren otras posibilidades. Yo creo que este momento también de comunicación digital nos ha permitido pues posibilidades que antes no se habían ensayado y que nos hemos visto obligadas a explorarlo, pues porque no nos quedaba de otra. Y estoy pensando en una anécdota de una colega chicana en los Estados Unidos, que estaba ella muy, muy contenta en realidad de que nuestras reuniones pudieran ser a través de la vía virtual, porque ella podía participar en estas reuniones, mientras que antes pudieran ser encuentros físicos, una red transnacional, por ejemplo, en la que estoy pensando, y ella decía, pues yo no me podía mover, yo no tengo papeles, yo difícilmente podría haber cruzado la frontera, ¿no? Pero esta posibilidad que ahora te da el tener tecnologías y que las mujeres nos sintamos cómodas utilizando estas tecnologías, no solo para comunicar en el movimiento, sino también para la propia organización del movimiento, me parece que también está abriendo la puerta a pues distintas maneras de organizarnos, ¿no? Correcto. Al margen de los temas tecnológicos y hablando específicamente de movilización social y activismo de los grupos de mujeres, ¿cuál sería, y a manera de cierre también, porque el tiempo no perdona, cuál sería el principal reto? Híjole, el principal reto, digo, me cuesta trabajo pensar en uno solo. Yo creo que uno de los retos en este contexto es cómo le hacemos para posicionar de mejor manera la desigual carga en el trabajo de cuidados que tenemos, ¿no? Y que me parece que la pandemia lo que ha evidenciado es algo que ya decían las feministas desde hace mucho tiempo, que es el mundo, el trabajo requiere cuidados y quienes están haciendo esos cuidados desproporcionadamente somos las mujeres, ¿no? Y creo que tener conciencia de que mucho del trabajo productivo se está digamos, en las espaldas del trabajo reproductivo al que están haciendo muchas mujeres de forma bastante invisibilizada o no reconocida, no remunerada, me parece que es bien, bien importante que se reconozca, que se distribuya, que se democratice, pues para que realmente tengamos oportunidad, hombres y mujeres, pues de luchar por las cosas por las que queremos luchar, ¿no? Eso en términos de la organización, digamos, en las problemáticas más cercanas, o sea, desde lo más cercano que es organizarte en tu colonia hasta, qué sé yo, las protestas por el cambio climático, pues para eso necesitas tiempo. Eso, o sea, es una cuestión clave y cuando por tu carga de trabajo te es imposible tener o te es muy complicado tener este tiempo y tienes una triple jornada, una doble, una triple jornada, pues eso me parece que es un reto muy grande y que ahora en la pandemia pues estamos evidenciando esa desigualdad que ya estaba presente, pero que se agudiza, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Pues tomamos nota de estas ideas para en posteriores emisiones ir profundizando en estos aspectos que pues, son sumamente interesantes. Carmen, muchísimas gracias por tu tiempo. Lamentablemente, pues ya se nos ha agotado,
pero esta conversación ha sido bastante enriquecedora. Pues muchísimo gusto y esperemos que sigamos en las conversaciones y en los diálogos. Así será. Estimada audiencia, esperamos que las ideas aquí compartidas sirvan para enriquecer el debate y, por supuesto, los invitamos a que nos acompañen en la siguiente edición de este podcast. Muchas gracias y hasta la próxima.